Muy bien. Bueno, para empezar, comentarles que esta actividad fue organizada desde Punto de Fuga, que es un proyecto que yo voy construyendo en el marco de mi tesis de grado en gestión cultural y a su vez hemos construido en la realidad y gestionado y sobre todo empezado a entrever con un grupo de otras tres personas, que son Cecilia Otero, Natalia Raíz, que se encuentran aquí, y Alejandro Chang, con algunas también interferencias y colaboraciones con otras personas. Desde comienzo de año, ahí va llegando más gente. Eh, bueno, me escucharán entrecortado. Hola, ¿cómo andan? Desde comienzo de año hemos generado una serie de encuentros virtuales. El primero fue con Eugenia González y Agustina Rodríguez, que aquí se encuentra una de ellas, del MACMO. Y hemos generado diversos encuentros con diversas personas, tanto a nivel nacional como internacional, que nos interesaban conocer. Esta no es la excepción, nos interesaba muchísimo conocer el trabajo, la experiencia, la trayectoria, las reflexiones de Alejandro, con años de experiencia y de trabajo en el campo del arte, en el campo de la gestión, en el campo del activismo, en el campo de la investigación, y podría seguir. Y bueno, y fue por eso que nos pareció interesante poder abrir el diálogo con otras personas que se encuentran interesadas en el tema, tanto como nosotros, o más. Por lo que, bueno, estamos aquí. La idea es que sea una dinámica de diálogo abierto. Alejandro tiene mucho para presentar y para contar. Sería bueno quizás poder primero escucharlo y ver, tiene una presentación y tiene mucho para contar, y luego quizás podemos ir tirando por el chat o esperar al final bueno, y conversar así más distendidamente con preguntas y eso. No sé si alguna de las chicas quiere hacer la presentación de Alejandro en específico a nivel formal, digamos, como para situar más o menos eh, la conversación. No sé si alguna puede o si no lo sigo yo. Como deseen. Santi, si podés comentar un poco, vos, yo estoy acá con un poco de interferencia en casa. Eh, Ok, ok, no hay problema. Eh, Perdón que estoy. Sí, yo también estoy teniendo problemas acá con. Pero no, estamos bien, estamos bien. Este, bueno, Alejandro, un poco, los que recibieron el mail quizás ya lo vieron, ¿no? Pero él trabaja mucho, como dice así en su bio, combinando activismo artístico y ambiental, que Alejandro como artista, abogado y activador biocultural, como así se define, refleja la política, los paisajes y las comunidades locales en Argentina y América Latina. Las intervenciones de Meitin se desarrollan predominantemente entre el delta de Paraná y el estuario del Río de la Plata, un área caracterizada por ríos, cuencas, un paisaje natural increíble por lo que se puede ver en las fotos, y se refiere a la transformación social y la colaboración de base en un esfuerzo por enfrentar la injusticia ambiental. Bueno, Alejandro, como quizás algunos sepan, desde 1991 trabaja desde A la Plástica, un colectivo de arte pionero en lo que es el arte socialmente comprometido y el arte de incidencia territorial, digamos, y de colaboración. Bueno, con este colectivo reinventó espacios abandonados, desarrolló oportunidades de educación artística, abordó la catástrofe climática, en fin, intervino y colaboró con muchas personas, colectivos y también contará más en profundidad. Recientemente es que funda Casa Río Lab, un laboratorio de investigación territorial donde desarrolla enfoques innovadores para el activismo ambiental, el arte y la investigación. Allí distintas personas de distintas disciplinas, desde la política, las ciencias, el arte, el activismo, y desde allí se han producido investigaciones, exposiciones, talleres, caminatas y un montón de otro tipo de intervenciones bueno, que un poco intentan reflejar y dar cuenta de estas problemáticas ambientales en este mundo contemporáneo bueno, que nos afectan a todos y a todas, ¿no? Sin más, creo que lo que queda es darle la palabra a Alejandro. La idea, como les contaba, para quienes llegaron luego, es que escuchemos un poco lo que tiene para contar. Hay mucho para conocer, como ya
como ya pudimos atisbar en un primer encuentro que tuvimos. Y bueno, y luego sí, si quieren ir dejando preguntas en el chat o pensarlas para el final, ya habrá una instancia de diálogo más abierto. Les agradecemos desde ya a todos y a todas, quienes están aquí, a Alejandro, obviamente, a quienes nos ayudaron con el tema ahí del Zoom, a la facultad. Y bueno, sin más, comentarles que en unos próximos tiempos vamos a estar también develando otras actividades desde el punto de fuga, que quedan más que invitados e invitadas. Así que bueno, muchas gracias Alejandro y te paso la palabra. Estás muteado. Bueno, sí. Gracias, siempre pasa esto. Muchas gracias Santiago por la invitación, es un placer. Ha dado la suerte de que en los últimos meses ya he tenido 3 presentaciones en Uruguay. Todas ellas fueron muy, muy lindas, muy bien recibido. Y además tengo varios amigos y amigas por allá, así que siempre es un gusto al menos volver de esta manera también. Sí, bueno, como vos presentabas, Santiago, la forma de aproximación que yo tengo en particular y en el colectivo en el que estoy trabajando, en este laboratorio de investigación territorial que es Casa Río, tiene un antecedente en lo que fue el trabajo de la organización A la Plástica, que como vos bien mencionabas, comenzó allá por el año 91, y que trabajó con lo que en aquel momento se conocía como el campo ampliado del arte, o el arte en contexto, o arte después, como lo definió Bourriaud, el arte relacional, como lo define Granquester, el arte dialógico. Bueno, ha habido como una explosión muy grande en los últimos 30 años de algo que se venía cocinando desde la expansión heroica del minimalismo, cuando Robert Smithson y todos esos trabajadores de arte en tierra y arte más monumental empezaron a vincularse con espacios que no eran específicamente los espacios tradicionales del mundo del arte, o sea, el cubo blanco, la galería, el museo, ¿no? O sea que esto no es algo, obviamente no es algo nuevo, pero sí ha habido una multiplicidad de capas que le han dado una multiplicidad de capas que ha dado con la práctica de cada grupo o cada artista un matiz diferente. En nuestro caso, bueno, comenzamos allá en el año 91, como vos decías, muy relacionado con toda la expansión de este concepto ampliado de arte, particularmente en lo que fue un movimiento que se conoció como litoral, que estaba definido o se definía como la zona más productiva entre las más altas y las más bajas mareas. Y en esta franja productiva, digamos, de experimentación, de investigación, de análisis, de teoría crítica, de desarrollo del pensamiento, que juntamente nace con el advenimiento de la Internet, nos permitió a nosotros empezar a, más allá de las ideas que íbamos gestionando, que íbamos teniendo, poder entrar en contacto en tiempo real con personas de otros países, de otros lugares, que nos permitieron expresar nuestras ideas, compartir nuestras ideas, pero también retroalimentarnos con el pensamiento y la práctica de artistas de distintos lugares del mundo, tanto de América Latina como del resto del mundo. Eso fue algo muy interesante que pasó en los primeros años de los 90, y de allí surgieron un montón de experiencias muy ricas que dieron lugar a un trabajo enfocado en cuestiones territoriales, y nosotros desde el principio ya, también con el advenimiento tecnológico así de este salto cuántico que fue la llegada de Internet, también nos volcamos al trabajo en territorio, pero a la investigación de sistemas de información geográfico, que fue algo que nos interesó desde apenas pudimos apreciar la riqueza que ofrecía ese tipo de programas de análisis de tipo satelital, ¿no? Y allí empezamos también toda la vinculación con la discusión ambiental, que también en ese momento, justamente fue en el año 1992, apenas un año hacía que A la Plástica estaba constituida,
se produjo o se desarrolló en la ciudad de Río de Janeiro, la conocida como la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la CNUMAD, y lo que fue conocido también como la Eco Río. Eso fue todo un combo, ¿no? Internet, satélites, problemáticas ambientales analizadas del espacio, y la cuestión de una expansión también de los límites del arte hacia algo que fuera como una desespecialización, ya no la producción de objetos especializados para el mercado de consumo, como puede ser una pintura o una escultura, sino también una apertura a un diálogo más complejo, donde no solamente intervenían artistas, sino también intervenían científicos, intervenían conocimiento arquitectónico, conocimiento, la política, las discusiones sobre, decía en ciencia, la parte biológica, la parte zoológica, bueno, en fin. El desarrollo de la teoría de la complejidad también del Instituto Santa Fe de Estados Unidos, que estuvimos bastante ligados con eso, a partir de artistas que en nuestro caso respetábamos mucho, como puede ser artistas fundantes de este campo, como eran Helen y Newton Harrison en California, ¿no? Con quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en varias oportunidades. Entonces, bueno, todo esto fue generando un caldo de cultivo experimental interesante, y nos permitió entonces llegar a un trabajo de aproximación, de investigación, y también, digamos, un trabajo forense, en la cuestión territorial, que involucrándonos directamente con esta práctica dialógica, como decía hoy, a partir del pensamiento del filósofo ruso Bakhtin y todo lo que es la teoría de la dialogicidad, nos permitió comprender un poco más nuestro impulso de rol de diálogo en territorio a partir de lo que definimos como ejercicios de desplazamiento. Esos ejercicios de desplazamiento iban generando un imbricamiento en el contexto comunitario, de hecho que bueno, después de tantos años fuimos consolidando redes muy expandidas, y esta posibilidad también nos daba digamos, las herramientas como para ir generando un cúmulo de ideas y también de dispositivos con los que siempre fuimos avanzando, y también generando distintos materiales que en algunos casos eran utilizados como emergentes propios del trabajo para motorizar situaciones específicas en los contextos comunitarios, y ese mismo material muchas veces ocupaba espacios de ciertos sitios más vinculados al arte, ¿no? Como decíamos hoy, como puede ser un espacio de galería, de museo. Entonces eso se fue dando, y se fue dando en este creciente interés por este tipo de prácticas, y lo que nos permitió a nosotros también es conocer directamente estas prácticas viajando mucho y trabajando en algunos tipos de ejercicios o iniciativas que desarrollamos internacionalmente también. Bueno, una de las cosas más interesantes que tuvo el trabajo, al principio estábamos centrados en la ciudad de La Plata, trabajando la cuestión de espacios públicos, pero poco a poco nos empezamos con esta cuestión de la mirada satelital, como decíamos hoy, y el trabajo en el campo. Nosotros teníamos un espacio cultural en la ciudad de La Plata, en una zona que es el Paseo del Bosque, en la ciudad de La Plata, que está muy cerca muy cerca del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Entonces teníamos la posibilidad, por un lado, de hacer el análisis de tipo, como decíamos hoy, ¿no? El trabajo en territorio, el trabajo con imágenes satelitales, y también la aproximación al mundo científico, y particularmente la utilización de microscopios electrónicos y distintas pruebas, ensayos. Entonces todo eso era un combo de lo micro a lo macro que nos permitió generar también nuestros propios decires, nuestras propias historias, nuestras propias imágenes, entrecruzamientos, en fin. Y despertar también interés en otros artistas y en otros no artistas, personas que también se interesaban en
en este mundo complejo, en este mundo dinámico, con tantos cambios frente a nosotros, mucha gente, compañeras y compañeros nuestros, empezaron también a involucrarse en este tipo de discusiones, en este tipo de formas de trabajo y de aproximación a la realidad. Una de las cuestiones fundamentales, como decía recién, fue cuando, bueno, después de trabajar en el ámbito urbano, específicamente enfocado en espacios públicos, para el año ya 93, 94, fue el primer encuentro Litoral en la Universidad de Salford, en Inglaterra. Allí tuvimos esa posibilidad de empezar todo este relacionamiento, aunque ya veníamos antes con la internet conectándonos. Sentimos la necesidad de salir un poco también del espacio público, del trabajo de restauración, recuperación de espacio público, que era algo que nos había impulsado en un momento, porque como ustedes saben, y también ustedes lo padecieron, veníamos de una larga dictadura, 10 años antes, no más, o menos. Y la ciudad de La Plata, que había sido particularmente castigada por la violencia institucional ejercida por el gobierno militar, era una ciudad que había padecido fuertemente el efecto de la dictadura y había toda una retracción de la gente a ocupar el espacio público, a dialogar abiertamente. Era toda una situación complicada. Por eso nosotros avanzamos sobre la recuperación de espacios públicos, recuperamos edificios abandonados, trabajando desde el concepto artístico y bueno, discutiendo, generando espacios de debate, espacios de discusión. Eso fue muy interesante. Pero llegó un momento que empezamos a ver que el espacio público en sí mismo era como que queríamos trabajar un poco en otra cosa. Y fue así que ampliamos la mirada, como esa mirada más satelital, como decíamos, y empezamos a darnos cuenta que, bueno, estábamos en un contexto donde teníamos un gran ecosistema, que era el Río de la Plata, y todo lo que eran las dinámicas más macro, y lo geográfico, y la cuestión bioregional, que fue algo que también nos interesó, toda la discusión sobre la temática de una forma de gobernanza distinta, donde se involucre el pensamiento de la naturaleza de una manera un poco más amplia. Entonces, bueno, ahí fue que diseñamos empezamos a trabajar en diseños de restauración de ambientes naturales, ¿no? Dañados. Toda una cuestión de ejercicios de restauración. En particular, en estrecho contacto con las comunidades de la zona costera, de la cual muchos de nosotros somos originarios. Una de las cuestiones que nos interesaba era marcar que nosotros no aparecíamos en el territorio como terapistas o como, digamos, desde una mirada como un descenso a la comunidad, como muchas veces se dice, se escucha todavía hoy cuando se dice bajamos a la comunidad, sino que el trabajo nuestro no era propio de emergentes comunitarios. Siempre nos reconocimos como gente que surgía del campo comunitario, no éramos otra cosa que eso, e incluso muchos de nosotros no teníamos formación artística tradicional. Fuimos utilizando ciertas herramientas que teníamos a disposición y siempre nos enfocamos en esa aproximación, el interés de esa aproximación sensible, una aproximación heurística a la realidad, y eso lo hicimos desde el reconocimiento o nuestro propio autorreconocimiento como emergentes. Fue así que uno de los primeros ejercicios que llevamos adelante en las zonas costeras, y justamente con este trabajo de restauración, fue un proyecto. En ese momento todavía definíamos las actividades como proyectos, después dejamos de pensar, de utilizar la palabra proyecto, porque, bueno, ya luego voy a explicarlo. Y este proyecto se llamó Junco Especies Emergentes, que hubo
digamos, fue como un juego de palabras y una metáfora, utilizando habíamos trabajado bastante con el Departamento de Botánica del Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata, particularmente con una científica, la licenciada Anuncia Tur, y habíamos encontrado las especies semiacuáticas, emergentes, justamente así se las denomina, para la restauración ecosistémica. Habíamos trabajado sobre modelos de tipo matemático para la restauración del ecosistema costero en una zona degradada acá en Punta Lara. Hicimos una serie de diseños sobre eso y aprendimos también, o conocimos, el hecho de las características que el junco, en particular el Genoplectus californicus, el junco que está en todas las costas nuestras en toda América, tenía varias cualidades que nos parecieron interesantes. Una de ellas, bueno, que era una planta que es nativa de aquí de la región, para la restauración estaba indicada como una de las plantas emergentes más importantes en restauración, pero también indicaba que el agua, a su paso, al paso por el juncal, demostraba una disminución de contaminantes, o sea, que ingresaba por un lado, supongamos, en la prueba, y al salir por otro lado, demostraba una capacidad depuratoria. En principio, esa capacidad depuratoria nos inspiró a pensar en esta cuestión ambiental, ¿no? de un rol de incidencia, entre comillas, positiva sobre el ambiente, trasladándolo a nuestro propio rol también como especie emergente, como el junco lo era en el campo científico y en la naturaleza. Otra de las cualidades que nos pareció también muy interesante es que se comunica el junco por rizomas subterráneos, y si nosotros bien vemos que hay una varilla independiente que surge, en realidad es todo un cuerpo que está en forma soterrada, digamos, y que va creando una red y un cuerpo que va sosteniendo a todo ese gran juncal. Entonces también eso nos pareció interesante, incluso ahí aparece posteriormente los conceptos de Deleuze y Guattari con el tema de rizoma, ¿no? Toda la cuestión de la rizomaticidad. Eso también fue importante para nosotros y también nos inspiró bastantes diseños con ese argumento. Y esa rizomaticidad y construcción de complicidades a nivel territorial fue algo que también nosotros aprovechamos bastante en lo que eran los ejercicios de desplazamiento que veníamos realizando. Y por el otro lado, la capacidad que tiene el junco es de la creación de sedimento y nuevo territorio, o sea, la posibilidad de retener sedimento al paso del pulso del estuario, digamos, del pulso de pleamar y bajamar, retiene el sedimento y da paso a la creación de nuevo suelo y a la ocupación de parte de otras especies que pueden ir creciendo a partir de esa sedimentación. Entonces, eso fue otra cosa que también nos pareció bastante interesante, que era la creación de mundo, ¿no? La creación de territorialidad, la reterritorialización. Entonces, todos esos conceptos fueron para nosotros muy importantes en su momento. Y nos impulsaron a avanzar verdaderamente en un despliegue territorial que hasta el día de hoy, nosotros empezamos en una localidad muy pequeña, que es donde se encuentra Casa Río ubicada, que es en la localidad de Punta Lara, en la franja costera sur del estuario del Río de la Plata, justamente frente a Colonia. Acá se pensaba construir el puente Punta Lara-Colonia, no sé si se acuerdan de aquel proyecto descabellado. Y bueno, fue ese el puntapié inicial para un trabajo en el campo artístico, pero también en lo político, también en lo filosófico, bueno, en fin, que nos llevó a ir generando redes de diálogo y encontrando coincidencias con otras organizaciones y otros actores. De hecho, hemos tenido la suerte de toparnos en este camino con un geógrafo de la Universidad de la República, que es un gran amigo, que es Marcel Ascar,
con quien hemos tenido la posibilidad de bueno, compartir muchas charlas, y también nos ha inspirado y nos ha enseñado mucho sobre el trabajo con sistemas de información geográfico. Pero bueno, esta cuestión nos permitió expandir los términos de referencia de aquel inicio y avanzar en un trabajo de una escala muy amplia. Hoy día nosotros estamos trabajando compartiendo colaboraciones y en un programa amplio que se llama Humedales sin Fronteras, en toda la cuenca del Plata. Que eso, bueno, compartimos con compañeros de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia. Y es interesante porque ahí se ha dado un cruce entre todas estas discusiones del mundo científico, del campo ambiental, de las discusiones del ambientalismo, digamos, a mí me gusta más decirle ecologismo, y el campo del arte, que en un principio fue bastante complicado, porque por lo general no se entendía bien qué era lo que uno estaba haciendo, o cómo, ¿no? Todas estas cuestiones son un poco complejas también. Son un poco complejas para entender para el especialista del especialista del mundo del arte. A veces pueden llegar a ser, o a creer uno, que son más complejas para otros actores. Sin embargo, también nos sorprendemos cuando en realidad trabajamos en los contextos comunitarios con la facilidad que la gente entiende lo que uno está haciendo, lo que uno está pretendiendo articular, ¿no? A veces nos es más sencillo discutir estas cuestiones con productores viñateros o productores mimbreros o ceramistas, digo eso porque es la gente con la que estamos trabajando acá, que por ahí con institutos de historia del arte, digamos. Es una cosa extraña, ¿no? Pero pasa así. Bueno, como les decía, yo quisiera compartir un poquito una imagen, quizá, se puede compartir acá. Vamos a ver, sí. ¿Ustedes están viendo ahora? Estamos viendo, sí. Sí. Yo te iba a decir que con esto de los juncos incluso hay también registro de eso, ¿no? Sí. Todo el trabajo de la plástica incluso. Sí. Yo ahora les iba a mostrar justamente, este es un sitio, acá van a ver, si lo están viendo, es el área de restauración, porque interesante, ¿no? Así comenzó, en realidad comenzó mucho antes. Esto es un registro que viene del año, no sé, acá es de 2006, estamos hablando que esto empezó en el 95. Cuando empezó era nada, ¿no? Lo interesante es que esta expansión, esta restauración ambiental, que hoy forma parte hay varios ejercicios de restauración que hemos llevado adelante. Pero esta restauración fue avanzando, o sea, esta remediación del área fue avanzando en la medida que nosotros también avanzamos en el despliegue territorial. O sea, todo esto de la metáfora y de la simbiosis de la especie emergente se dio en el plano del área de restauración, y paralelamente se dio en la expansión rizomática del trabajo en territorio, ¿no? Ahora voy a bajar acá, porque si no, no voy a ver. Bueno. Son varios los ejercicios de restauración. Bueno, acá puede haber alguna imagen que quizá les puede interesar. Una foto. Bueno, lo que en aquel momento se hizo, estamos hablando de muchos años atrás, este era el póster de la presentación. Nosotros hacemos habitualmente muchos eventos, constantemente. Ahora estamos trabajando sobre un evento que se llama, es el Corredor Biocultural del Anillo del Gran La Plata, que después por ahí comento algo. Esto fue en el año 95, bueno, nosotros invitamos en aquel momento a
a la organización Project Environment, hoy es Littoral Trust, que es la organización que fundó el movimiento Littoral a nivel internacional. Eso fue en el año 94, que los invitamos, en el 95 vinieron, y en ese momento ya estábamos discutiendo sobre nuevas zonas para la práctica del arte actual, de aquel momento, ¿no? Eso fue en el Centro Cultural Recoleta. Después, propuestas emergentes, la transformación cultural ante el cambio global, una serie de 5 conferencias que se hicieron en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Después, un foro de intercambio. En ese momento, en el año 95, nosotros estábamos a mitad del mandato de Menem, neoliberalismo a ultranza, una situación en nuestra región de verdadera crisis económica muy fuerte. Todos nosotros estábamos en una situación muy delicada, y justamente lo que se generó acá fue un encuentro con pobladores locales, con gente de distintas disciplinas, etcétera, etcétera, para ver cómo organizarnos, ¿no? para salir adelante. Y justamente una de las acciones que se llevó a cabo fue esta acción performática, pero también científica, ¿no? De recuperación de plantación de juncos y de otras especies nativas, con la idea de empezar a trabajar en esta cuestión de lo rizomático y del fortalecimiento de la autoorganización y la interdependencia. Bueno, estas son las imágenes de la plantación de rizomas en su momento. Este es el junco, ustedes conocen. Acá hay una imagen de lo que fue la plantación. Bueno, poco a poco se fue avanzando con esta cuestión. Así es cuando empezamos, en el año 95, y así es la última foto que habíamos tomado en ese momento, que era en el año 2011. Bueno, hay otros ejercicios de restauración, seguimos trabajando sobre eso. Por ejemplo, este es un ejercicio actual. Estamos haciendo intervención con distintas plantas nativas. A ver, esto fue hace menos de un mes. Hemos ganado bastante experiencia con el tema de trabajos de restauración ambiental. Este es un trabajo hecho en un campo privado, en la costa del Río de la Plata, trabajando con mimbreros de nuestra zona, que es gente con la que tenemos un vínculo muy fuerte. El mimbre fue para nosotros una salida económica, nos permitió sobrevivir. Aprendimos el trabajo con mimbre, aprendimos el tejido con mimbre, aprendimos a trabajar las variedades. A ver si tengo acá algo para mostrarles el mimbre. Empezamos a convertirnos medios en expertos del trabajo con mimbre y a generar una economía a partir del mimbre y la restauración ecosistémica, ¿no? A ver si acá tenemos algo, por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, empezamos a demostrar que se podía pensar en la diversificación de usos del mimbre, o sea, no solamente el mimbre como producto estandarizado para la producción de canastos, digamos, sino también la incidencia del producto mimbre en el espacio público para la utilización como esculturas, por ejemplo, distintos tipos de artefactos para usar en espacios públicos. Eso generó una economía bastante interesante, y fundamentalmente lo que nos permitió fue generar redes cada vez más extendidas de diálogo en territorio. Estoy hablando de la protohistoria de todo esto. Como decía hoy, en la década de los 90 la situación era bastante complicada. Generamos estas alternativas, y justamente en el centro vecinal y propulsor de Punta Lara había una asunción de que el puente Punta Lara-Colonia era la salida, ¿no? para una economía de la gente del lugar, y en realidad era un proyecto que estaba enfocado en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, así que nos decidimos a llevar adelante una campaña para convencer o enfocar en la cuestión de estas mega obras destructivas sobre los ecosistemas costeros.
y generamos toda una acción de restauración de un viejo espacio abandonado del centro vecinal de Propulsor de Punta Lara, de donde se empezaron a generar, bueno, los talleres, y después estos talleres generaron redes de diálogo, y estas redes de diálogo generaron una economía, una economía incipiente para muchas personas que en ese momento estaban fuera de toda red de trabajo y de posibilidad de trabajo. Y con eso, perdonen, no los quiero volver loco con las imágenes, pero... Ahí, si estás compartiendo algo, no lo estamos viendo. Estamos viendo la página de Casa Río. Perdón. Con lo del mimbre capaz pasó lo mismo, puede ser. Perdón, no lo vieron. Ahí sí. Bueno, no, lo del mimbre es interesante, se los voy a volver a mostrar porque no cuesta nada y se lo voy a mostrar. No estoy muy acostumbrado a eso de compartir las pantallas, ¿viste? Siempre trabajo con una sola página web, no más. Pero esto que les decía, bueno, y acá no sé si lo pueden ver. ¿Ahora están viendo algo? Ahora sí. Okay. Ahora sí. Bueno, lo que les decía, ¿no? La utilización de las fibras naturales para la diversificación de usos más allá de lo estandarizado. Y bueno, se trabajó mucho en eso, se generó una base económica realmente interesante para mucha gente. Eso nos permitió también fortalecer los vínculos a nivel territorial. Les estaba mostrando también, a ver, no los quiero marear, pero ya que estamos hablando de nuestras localidades costeras, la restauración de estos ambientes, de estos centros vecinales y comunitarios para discutir las temáticas del puente Punta Lara Colonia, esto es hace muchos años, ¿no? La valorización de nuestros propios ecosistemas, la capacitación en el uso de fibras naturales y la generación de una economía de toda esta cuestión, nos permitió generar una red fuerte de resistencia al puente Punta Lara Colonia, que al principio se mostraba como un dogma de fe y que terminó cayendo, como ustedes saben, tanto en la Argentina como en Uruguay. Pero bueno, este es un comentario al margen. Bueno, se fueron dando un montón de situaciones, exhibiciones internacionales, que si quieren ver les puedo mostrar alguna cosa, pero lo más interesante es el trabajo de la escala, ¿no? La escala bioregional. Nosotros estamos trabajando desde Casa Río en un programa que se llama Territorios de Colaboración, abarcando todo lo que es el área del Valle Central de la Cuenca del Plata, que vendría a ser este área. ¿Ustedes lo están viendo? Sí. ¿Hola? Lo vemos. Okay. Bueno, este es el corredor de humedales del Valle Central de la Cuenca del Plata, lo que se está viendo acá en color lila. Es el corredor de humedales más extenso del planeta. Son casi 4.000 kilómetros desde el Gran Pantanal Matogrossense hasta la desembocadura acá en el Río de la Plata. El lugar donde nosotros trabajamos específicamente es, como les decía hoy, es acá. Esta es la ciudad de La Plata. Vamos a ponerlo un poco más distante. Aquí está la ciudad de La Plata, como ustedes saben, una ciudad planificada, bajo los principios higienistas, pero que en los últimos años ha perdido muchas de sus cualidades. En ese sentido, actualmente estamos trabajando en lo que es el anillo biocultural de Gran La Plata, y ese anillo biocultural lo estamos trabajando en términos políticos, estamos apuntalando todo el tema de la ley de corredores bioculturales, así como también estamos trabajando el tema de la ley de humedales, la ley nacional de humedales, junto a una red extensa de organizaciones de todo el país,
Y como les decía, estamos trabajando en el programa también Humedales Sin Fronteras con organizaciones de toda la Cuenca del Plata. Una de las actividades que nosotros desarrollamos, como les decía, es Territorios de Colaboración. Es un programa a largo plazo. Territorios de Colaboración. ¿Se está viendo? Tengo miedo de no estar mostrando. Sí, 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 se ve. Creo que Okay. la cosa es cuando pasás de la web a la foto o algo así. Ah, por ahí. Bien. Territorios de Colaboración, Pedagogías de lo Negado. Justamente nos interesan las voces, y las situaciones que presenta tanto lo humano como lo no humano. Pedagogías de lo Negado es una forma de dejarse, como dice el texto, dejarse atravesar por los humedales del río Paraná y el río de la Plata también, para conocer los modos de vida y los desafíos de los habitantes en este extenso corredor biocultural, y también como una forma de enseñar, de rescatar esa pedagogía, la voz de esos territorios mutantes, para enfocar en la importancia de esto en el marco de la indiferencia muchas veces de las ciudades que operan como burbujas, ¿no? Que se comunican con otras ciudades. Buenos Aires se comunica con, no sé, con Río de Janeiro, con Nueva York, y no se comunica y no tiene vínculo con su entorno inmediato, o su entorno natural. Entonces, nos interesa trabajar sobre esta idea de pedagogía de lo anegado, pedagogía de lo mutante, pedagogía de lo inestable, pedagogía de lo incierto. Y vamos trabajando a partir de campañas en las que invitamos, bueno, en escenarios críticos, en zonas críticas, por distintas situaciones. Invitamos a otros artistas a trabajar en distintos escenarios, con distintos colectivos o grupos de la comunidad que tienen justamente conciencia de su rol como emergentes también en un espacio determinado. En estas situaciones se van dando discusiones muy interesantes, desde este concepto ampliado de arte y desde este concepto también de pensamiento situado, de reterritorialización, de comunidades que son conscientes de su propia situación y que son conscientes de las posibilidades que existen a través de formas de base suelta para trabajar, con un pensamiento también de activismo lento, a mediano y largo plazo. No todo es ya, no todo es ahora, no todo produce resultados en lo inmediato, pero discutimos aquí la cuestión, que es lo que a nosotros nos interesa y creo que interesa a mucha gente, es la discusión en espejo, ¿no? Por un lado tenemos esta cuestión de la bioculturalidad, digamos, de la vinculación del hombre con su entorno, con su cultura, con su propia filosofía de vida, con su propia aproximación a lo que trata de defender, y por el otro lado el mundo vacío del cálculo, del extractivismo que forma parte del ADN de América Latina. Entonces tenemos esta cuestión en espejo: fortalecemos la visión biocultural, o el mercado directamente nos lleva a puestos y todo se transforma en un monocultivo de la mente y terminamos totalmente disociados. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos y propiciamos es este tipo de encuentros. Constantemente se trabaja sobre eso, se van generando nuevas cartografías, se van generando nuevas discusiones, se van generando espacios de apropiación territorial, se van generando exhibiciones. Territorios de Colaboración es una experiencia bastante interesante. No sé por qué ahora no está abriendo la imagen. Bueno, como les decía, artistas de distintos lugares que trabajan en prácticas territoriales, se encuentran con espacios de la comunidad que también tienen su práctica territorial y su discusión, y que han generado instancias muy innovadoras de trabajos, incluso con los gobiernos locales. Son formas de reapropiación, también de renegociación, son diplomacias articuladas que se van generando, y esto va dando lugar en algunos casos a lo que son también exhibiciones, ¿no? Territorios de Colaboración
Bueno, acá hay parte de las campañas, lo que estaba diciendo. Otra forma de aproximación también es la radio mutante. La radio mutante es una radio que utiliza frecuencias vacantes en distintos lugares. Nosotros tenemos acá una radio en Casa Río, es una radio FM que está utilizando la frecuencia 90.7, pero también cuando nos desplazamos, en los ejercicios de desplazamiento, nos trasladamos con la radio y vamos generando espacios de encuentro, espacios de discusión, y la radio opera como un lugar de amalgamamiento. Se generan como lugares de reunión, lugares de discusión, lugares de encuentro a través del dispositivo radiofónico, y eso hace que se mueva toda una dinámica cultural en la región. Estos son, por ejemplo, bueno, no sé, qué sé yo, los programas de la radio que se van haciendo. Si quieren, podemos. Ustedes me dicen si no se escucha o si no se ve, porque yo sigo. A ver. Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante. Bien, con la radio avanzamos con un dispositivo también que se llama la oficina itinerante. Es un carro construido, un carrito construido con mimbre, que tiene biblioteca, que tiene radio, que tiene lugar de planificación. Bueno, es una cosa bastante interesante y que va generando todo un material que en el mismo momento que va circulando va generando como exhibiciones en lugares, en los lugares donde se activa. Ahora justamente muchas de esas cosas después pasan, por ejemplo, el martes se inaugura una muestra en el Centro Cultural Kirchner en Capital Federal, donde está parte de este trabajo en territorio. Otra cosa que también avanzamos y trabajamos bastante es la cuestión de video, para ver, qué sé yo, a ver. Son videos de trabajo con actores específicamente del territorio, son puntas de activación también, tienen gran difusión, lo mismo que la radio. Toda la música es original, producida por nosotros, los videos son producidos por nosotros. Bueno, la cuestión es enfocar en acciones de la comunidad que haya tomado conciencia de su rol territorial. Estamos constantemente apuntalando eso, ¿no? Y trasladándolo para que otros vean y sientan esa pedagogía de lo negado, justamente, lo que vamos diciendo. Después, bueno, las exhibiciones, como decía anteriormente, La Tierra no resistirá fue la exhibición que dio como resultado el trabajo de 2 años de desplazamiento en territorio. Fue muy interesante. Acá hay un video que por ahí, si no le molesta, les puedo mostrar para que vean. Espero que ande bien la internet. Es un video muy cortito, pero para que vean cómo opera este trabajo en territorio y después la cuestión exhibitiva, ¿no? Son 3 minutos, creo. Espero que tengamos internet. Territorio de Colaboración, Pedagogías de lo Negado, es una iniciativa que realizó su primera etapa de activación durante 2018 en el corredor de humedales más extenso y mejor conservado del planeta. La zona de trabajo se extiende por el corredor biocultural del tramo final de la Cuenca del Plata, desde el bajo delta del río Paraná hasta la franja costera sur del estuario del río de la Plata. El trabajo se organizó en 5 campañas con paradas estratégicas en Diamante, Victoria, Rosario, San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Iricuí, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, Punta Lara e Isla Paulina. En cada una, diferentes equipos de trabajo compuestos por artistas, investigadores y expertos
Trabajaron en coordinación y diálogo con organizaciones, comunidades y referentes locales para fomentar formas y estrategias instituyentes. Porque hacían mal, no lo podemos hacer más. Cortar poco no podemos, cazar tampoco. Ahora nos dedicamos a la agricultura. Hacemos agricultura ahora. Ahora hacemos plantaciones de zapallo, verduras, y algún par de gallinas, y nada más. Y se lo hace pesado. Acá se lo hace pesado. Siempre fue pesado, pero ahora más pesado que antes. En febrero de 2019, en el Centro Cultural Parque de España de la ciudad de Rosario, se organizó la exhibición internacional La Tierra no resistirá, que incluye y a la vez dialoga con todo el registro de la experiencia y la investigación de 5 campañas. Diseñada para abarcar las 13 salas túneles del Centro Cultural, la exhibición se transformó en un aula donde los espectadores podían sumergirse en el registro del trabajo realizado. Una experiencia de accesibilidad, diálogo y discusión que convivió con trabajos realizados en la cuenca del Mississippi, presentados en la última sala de la muerte. La exhibición quedó abierta al público por 2 meses. Durante los 3 primeros días, con el fin de fortalecer las redes entre organizaciones y habitantes de las comunidades, se organizó un foro con participación de artistas. ¿Se dejó de escuchar, puede ser? ¿O no? Además, se llevaron adelante conversatorios con especialistas locales sobre las complejidades del proyecto de Ley Nacional de Humedales, el estado de situación del megaproyecto de Hidrovía Paraná-Paraguay, la desregulada extracción de arena de sílice en la zona de Victoria para ser utilizada en el proceso de extracción de petróleo en Vaca Muerta, y el cuidado y resguardo del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde habitan comunidades originarias y gran diversidad de flora y fauna nativa. Así termina la primera etapa de esta iniciativa, que deja la puerta abierta para seguir profundizando el trabajo realizado y sumar a otras comunidades y organizaciones regionales en las etapas subsiguientes. Bien, esta es una parte, como veían, también está la cuestión de la cuenca del Mississippi. Nosotros estamos trabajando integran Casa Río también Brian Holmes, alguno de ustedes quizá lo conoce, un teórico cultural, Graciela Carnevale, bueno, somos varios, y hemos montado una exhibición que ha circulado por toda la cuenca del Mississippi, que es el inicio de lo que aquí se dio a llamar La Tierra no resistirá. Earth Will Not Abide es la exhibición que hicimos en Estados Unidos, y que justamente es un trabajo de discusión en espejo de las 2 grandes cuencas económicas de las Américas, ¿no? La cuenca del Mississippi y la cuenca del Plata, que las 2 tienen o comparten la situación de la expansión. Estados Unidos hace muchos años, pero acá la expansión de la frontera agrícola de los productos transgénicos. El año pasado la cuenca del Mississippi superó las exportaciones de la cuenca del Plata, superó en número y en cantidad las exportaciones de commodities a la cuenca del Mississippi, por lo que se convirtió en la primer y más importante cuenca exportadora de productos transgénicos, eso con un impacto impresionante en toda nuestra región, ¿no? En eso trabajamos bastante, en todo el seguimiento de la cuestión económica, de la cuestión política, de los impactos políticos, de los golpes de Estado blando. Bueno, es algo que
venimos trabajando bastante. Esta es una exhibición que, bueno, que ha circulado, sigue circulando en Estados Unidos, ya tuvo 4 presentaciones bastante importantes, y después vino, como decía, a terminar aquí con esta parte de la exhibición que vimos recién. Obviamente que seguimos trabajando, ahora muy enfocados en lo que les decía, esto de corredores bioculturales, y esta es la publicación del libro. Voy a dejar de compartir pantalla. Este es el libro que salió, que da cuenta de todo el trabajo realizado, que verdaderamente fue un trabajo impresionante. Y bueno, y este libro está disponible cuando vaya cuando cruce el charco, seguramente llevaré alguno para que ustedes tengan la posibilidad de verlo también y analizarlo en detalle. Ya no quiero compartir más. ¿Ustedes estaban viendo algo de lo que yo estaba pasando? No tengo ni idea. Sí, vimos todo, vimos todo. Ok. Bueno, y por último, lo que trabajamos es el tema de las cartografías de o sea, la posibilidad de autocartografiarnos, ¿no? La posibilidad de generar información desde la base. Este es un trabajo que cualquier persona, bueno, generamos este mapa. Esto es un mapa que hemos elaborado nosotros, no es un mapa que bajamos de Google o qué sé yo, sino es un mapa donde trabajamos con 17 capas de información. Y lo que tiene de interesante es que cualquier persona, desde en el Delta o en cualquier lugar del corredor del Valle Central, puede simplemente con su celular tomar una imagen, como Enrique Sierra, por ejemplo, en este caso, un naturalista, toma una imagen o genera su propia información y la comparte. Es muy sencillo de hacer, participar es muy fácil, tenemos distintas categorías, tenemos la categoría de observación, la categoría de amenaza, la categoría de iniciativa de sustentabilidad, de potencialidad o de intervención. Hacerlo es realmente muy sencillo, de hecho que la participación es muy grande. Ustedes pueden ver cómo cualquiera, no solamente para trabajar acá en este lugar, se puede trabajar en cualquier lugar. Es muy fácil, como les decía, se pone a añadir un punto, supongamos que hayamos visto aquí una amenaza, entonces lo ponemos aquí donde la vimos, a la amenaza, y ponemos amenaza 1, y uno observa una imagen, si les gusta, si queremos poner una imagen, podemos poner cualquiera. Ponemos una imagen y después abajo ponemos la información que nos interesa relatar. Y ahí ya simplemente así, si queremos poner nuestro correo electrónico o no, nuestro nombre o no, y ahí ya está, ya hemos añadido un punto con información desde nuestro celular o desde nuestra computadora, ¿no? Y es información georreferenciada y que se construye desde la propia comunidad, ¿no? Eso está bastante extendido, particularmente en el área del Pantanal, en el área del estuario del Río de la Plata y en el delta del Paraná, que es toda la zona de trabajo donde estamos enfocados. Esto lo cierro el restore, cierro esto para no volvernos locos. Bueno, y nada, ¿cómo hago para volver a verlos? A ver si puedo. Tenés que dejar de compartir pantalla, no sé bien dónde te aparece. Ok, vamos a ver. Ahí me aparece una información que nada que ver. Bueno, no sé qué es esto. No sé qué es esto. Bueno. Ya va. Creo que acá. No sé. ¿Pudiste? ¿Todavía no?
Ay. Bien. Y como les decía recién, acá tenemos el libro que estaba mostrándoles recién, que tiene menos de unos meses de aparición. Acá está toda la información. Yo diría que, si les parece, podemos intercambiar conversaciones, porque hay mucho que ha quedado en el tintero y cosas que, bueno, en el fárrago de información falta. Quizá, si ustedes me preguntan, puedo tratar de ser un poco más claro en las cosas, ¿no? Yo te quería recordar que para mí es algo muy interesante eso que ustedes utilizan, que es la diferencia entre proyecto e iniciativa, que dijiste que quizás lo comentabas luego, y que para mí desde incluso nuestro hacer, desde la gestión cultural y desde el arte, es súper interesante eso que ustedes plantean, esa diferenciación, ¿no? Bueno, pasa porque nosotros en algún momento empezamos a ver como mucho trabajo, empezó a aparecer como mucho trabajo en territorio. Era algo que al principio, bueno, no, era muy, muy raro ver que artistas trabajaran en lo territorial, ¿no? Era prácticamente, por lo menos en nuestro país, era inexistente. Ahora es como que hay una explosión de todo eso. Y hay una situación bastante complicada que tiene que ver con la forma de aproximación al territorio, ¿no? Digamos, no es soplar y hacer botellas el trabajo en lo territorial. Muchas veces te encuentras con una comunidad que te dice, sí, pero vino acá un artista, puso una serie de cosas en el techo de paja, le sacó 4 fotos, nos puso a nosotros adelante y se fue, ¿no? Hizo como la intervención, ¿no? Para después llevarla al museo, ¿no? O donde fue. Eso es muy lamentable, ¿no? La situación, lo que se da. Fundamentalmente porque no está explicado, no está puesto sobre la mesa eso. Si no, no habría inconveniente si hay un acuerdo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros por lo general, cuando digo nosotros, digo en Casa Río y anteriormente con Ala Plástica, por general nunca llegamos a una localidad o nos aproximamos con un mandato de alguien. O sea, nunca llegamos en términos de llevar adelante un proyecto. Siempre fue una cuestión de una construcción social coincidente, ir viendo la forma en la que íbamos dándole forma a algo que no sabíamos qué iba a ser, qué iba a pasar. Íbamos generando como ideas, íbamos charlando, íbamos dialogando, y a partir de ahí surgían cosas, surgían diálogos, frases, entrevistas, fotos, charlas, necesidades, cuestiones escritas, ideas. Entonces, ahí hicimos una diferenciación. Nosotros trabajábamos y trabajamos en Casa Río también con lo que es el pensamiento de una iniciativa, que es algo a largo plazo. Bueno, de hecho, que este programa Humedales Sin Fronteras es una iniciativa de 10 años que estamos trabajando. Una iniciativa, y después en el marco de las iniciativas aparece lo que nosotros definimos como ejercicios. O sea, en el largo plazo, en este activismo lento que mencionábamos, aparecen distintos ejercicios, que si tú los vas leyendo como esos ejercicios van dando efectos de significado, ciertos efectos de significado. La lectura de esos efectos de significado van construyendo distintos escenarios que en muchos casos son utilizados para replicar en otros grupos comunitarios o en una exhibición, una discusión, etcétera, etcétera, una presentación como en este caso. Esos efectos de significado. Pero si nosotros avanzamos con la idea de proyecto, que es lo que justamente nos resistimos, y no lo hacemos, de hecho, es cuando yo me comprometo con una galería o un museo o alguien que me da un fondo a obtener un resultado predeterminado. Entonces, si yo voy a trabajar contigo
vengo como artista y voy a trabajar contigo y yo sé lo que tengo que lograr que tú hagas, yo estoy haciendo un maniqueísmo del trabajo mío y te estoy utilizando. Porque voy a tener que lograr un objetivo final, que es el que el mandante me está ordenando que yo cumpla. Entonces ahí empieza una cuestión que por lo menos en el tipo de aproximación y de hacer que nosotros tenemos, es algo que no nos gusta, no va con nuestra forma de trabajo, con nuestra práctica. Ya te digo, nosotros con esto, yo particularmente nunca quise colonizar el pensamiento artístico ni la práctica artística, cada uno hace lo que quiere. Yo estoy hablando desde mí, y de lo que yo creo, y de lo que el trabajo con el laboratorio en el que yo trabajo, pensamos y discutimos y hablamos. Es como una posición, no sé si una posición ética, pero de alguna manera es una asunción de algo que no creemos que en nuestro caso tengamos que hacer. Y puede haber gente que explique y que diga, no, esto verdaderamente puede ser de otra manera, puede ser un proyecto, pero muy bien, y está todo bien. Como tampoco tenemos nada en contra de la persona que trabaja en un espacio de galería, de museo, que produce objetos especializados, que los vende, los comercializa, está perfecto. No es lo que nosotros estamos haciendo, nada más que eso. Cada uno hace lo que quiere y como quiere, ¿no? No es una cuestión de colonizar el pensamiento del mundo del arte ni nada por el estilo. Bueno, ahí estaba poniendo en el chat que si alguien tiene una pregunta Sí, con o un gusto. comentario o lo que sea, que escriban por el chat y la leemos o simplemente que habiliten los micrófonos. Para mí está súper interesante, resulta un poco complejo también comprender todo al ser tantas cosas y tan diversas, ¿no? Sí, es complicado para mí también porque hoy empecé a contarle cosas desde el año 91, así no tengo como una cosa preparada, pero puedo, qué sé yo, podría mostrarle un montón de cosas, incluso partes de exhibiciones y muestras y cosas que están un poco más emparentadas con lo entendible, digamos, ¿no? Qué sé yo, hay mucho material. Los invito también a ver la página de Casa Río, la página de Ala Plástica, las notas, los textos de teóricos que han escrito, qué sé yo. A mí me interesa preguntarte igual de todas formas, o sea, ¿por qué, digamos, o qué potencias y qué obstáculos también crees que existen al trabajar con estos temas desde el arte, ¿no? Porque claramente se podría, desde el arte y desde la cultura, ¿no? Se podría, y de hecho se hace, ¿no? Se lo enfoca desde distintos lados, que obviamente ustedes trabajan mucho desde lo transdisciplinar, pero hay un claro componente artístico que permite quizás otros acercamientos, ¿no? U otras posibilidades. No sé, quizás podés comentar un poco sobre eso, sobre el porqué, ¿no? Sí, como decía al principio, estamos en una etapa de profundos cambios, de cambios muy grandes, ¿no? De todos modos, en la historia del arte también ha habido gente que ha trabajado desde la transdisciplinaridad y desde la investigación y de mezclar un poco todo, de la desespecialización. Vayamos a casos del Renacimiento como Leonardo da Vinci, que era inventor, que era científico, que era médico, que era artista, pero todo lo hacía con una aproximación heurística, ¿no? Eso es interesante, una aproximación sensible a la realidad. Ese es digamos, ahí está el kit de la cuestión. Y sí, en este momento yo creo que hay una necesidad imperiosa, y eso se ve en la gente joven particularmente, de encontrar vías de fuga, ¿no? Escapes a la estandarización, a la cosa absolutamente centrada en lo disciplinar, que muchas veces en estos tiempos que corren ya parece
en algunos casos, un corset que no nos deja reimaginar otro mundo posible. Entonces ahí hay una pulsión, como siempre la ha habido, ¿no? El arte siempre ha tratado de salir del corral hasta que los teóricos vuelven a entender lo que está pasando y tratan de reencasillar, y se vuelve... La lucha por la secesión siempre ha sido la historia del arte. Eso ha sido así siempre. Entonces, hasta que el teórico comprende, lo vuelve a definir, se vuelve a reencasillar y vuelve otra pulsión de escape, ¿no? Si ustedes analizan lo que ha sido los últimos, no sé, 100, 150 años del arte, pongamos desde el dadaísmo a la fecha, ha sido siempre un escape y un reencasillamiento. Por no irnos más atrás, porque no tengo tanta data ahora en la cabeza, pero es la lucha eterna de la libertad de expresión contra la cuestión dogmática, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. A mí me interesa el dispositivo ese de mimbre. No encontré ninguna foto. Ah, no. Ah, te voy a mostrar. No sé si hay. La oficina itinerante. Me parece súper interesante porque permite... Estaba en el... Si vas ahí a territorio de colaboración, cuando estás en la exhibición, cuando vas a la parte exhibición, lo primero que ves es un carrito en mimbre con una antena de radio y atrás un cartel, 2 carteles, que son los carteles con los que siempre avanzamos, con 2 preguntas en realidad y una tercera que viene al final, pero siempre avanzamos con 2 en el trabajo territorial. Una es, ¿quién diseña el territorio? Y la segunda es, ¿para quién lo está diseñando? Ya con eso generamos como una intriga, ¿no? Estamos discutiendo, vamos con este carrito, con la radio, nos metemos, y esa pregunta queda flotando siempre en esos 2 carteles. ¿Quién diseña el territorio? ¿Para quién lo diseña? Hablamos que estamos en una situación de un contexto siempre crítico, ¿no? Donde nos posamos, digamos. Y por último, cuando esa discusión ya se va abriendo, y cuando esa cuestión que parece un poco críptica, esas preguntas que parecen un poco crípticas, se empiezan a tranquilizar, se empiezan a hacer un poco... Cuando ya entramos en la discusión y nos damos cuenta que estamos discutiendo una temática de reterritorialización, tiramos la tercera pregunta. ¿Qué es el diseño participativo de un territorio? Tiene que ver con la democratización del espacio vivible, con la profundización de las preguntas y las respuestas que nos tenemos que ir dando. O sea, realmente siempre el trabajo tiene que operar en algún lugar de incomodidad, no de incomprensión, sino de incomodidad, ¿no? No es la cuestión de hacer algo inentendible, por lo menos para nosotros. Yo no tengo nada en contra del arte abstracto, digamos, pero en este caso, en el trabajo en territorio, un poco nos parece que tiene que haber una cuestión de simpleza, ¿no? De simpleza, que empiece con una cuestión quizá un poco enredada, un poco complicada, pero que sea de fácil comprensión después, para desplegar el diálogo. Porque son preguntas que parecen abstractas. Vos decís, ¿quién diseña un territorio? ¿Qué sé yo? Sí, claro. ¿Para quién lo está diseñando? Y es interesante también, perdonen que me extienda, pero en muchos casos, bueno, los lugares donde nos invitan o vamos, qué sé yo, ya hay gente que esa discusión se la está dando. Entonces,
Pero ¿qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, el Observatorio de Humedales Delta, te invitan a una reunión y hay 50 personas que son gente que justamente está disputando un espacio en el territorio. Pero por ahí aparecen otras 100 que no saben qué está haciendo esa gente ahí, qué estamos haciendo nosotros, por qué esta reunión. Y para ellos es importante, no para los monaguillos que ya sabemos qué va a decir el cura, sino para los que no lo saben, para los que nunca escucharon esa situación. Y creo que también ahí está también por qué seguimos insistiendo que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo artístico, ¿no? Porque un día de esto podríamos cortar esa línea, como han hecho varios artistas, incluso ahí en Uruguay, Clemente Padín, por ejemplo, que te dice, yo ya no soy más un artista, o mismo, ¿cómo se llama?, con quien tuve la posibilidad de conversar hace poco tiempo y dar una charla, Luis Kamnitzer, que también está siempre en ese juego de o me escapo o me quedo, ¿no? Y bueno, esas cosas se dan siempre, ¿no? Sí, sí. Ahí había alguien que había puesto que quería comentar. Estoy abriendo el micrófono. Hola. Hola Lara, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, me gustaría comentar brevemente que me resultó absolutamente inspirador esta charla, como las palabras que encuentro es sabrosa, como cuando pruebas algo picante, cuando pruebas algo nuevo y picante y dices, no había probado antes, ¿qué será esto, no? Así que sentí como que es una actividad estimulante, son palabras que tomé nota acá porque se me iban ocurriendo, iba como poniendo lo que iba sintiendo, ¿no? en el recorrido que significó esta charla. Así que si me permiten, es un momentito nomás. Siento que la actividad que desarrollan es estimulante para los demás, que ahora somos espectadores, pero como que es una aventura que vale la pena. También asocié con la expresión, con el nombre del libro, con las manos en el fuego. Yo los imaginaba que esto es con las manos en el barro, un poco pensando en los humedales, en los juncos, en el mimbre, en el propio barro. Pude ver que había construcciones también con esos materiales. Entonces, eso de las manos en el barro también me sonó al atravesamiento, como decías, en relación al arte, a dejarte atravesar por otros mundos posibles. Ese concepto me resultó también novedoso. Sentí como esto de que es un arte a cielo abierto. Yo que soy un poco reacia a los museos, me cuestan un poco, pero sin embargo quedé prendada de esta charla, de esta iniciativa, estoy diciendo bien, diferenciándola de proyecto, ¿no? La palabra iniciativa me parece que implica un respeto absoluto con lo que tú te vas a encontrar, ya sea con los elementos de la naturaleza como con el factor humano. Eso me gustó de esta palabra iniciativa, ¿no? Y que das lugar a que irrumpa lo novedoso, lo que escapa de la certeza, como este respeto y humildad de que no sabes con qué te vas a encontrar ni puedes controlar todas las variables, ¿verdad? Que de repente cuando uno habla de proyectos ya tiene previsto los lapsos de tiempo, las evaluaciones, resultados, etc. La palabra rizoma y que lo traes en relación al concepto de Deleuze, me quedé con ganas de mucho más, pero bueno, también mirá lo que me pasó cuando dijiste pedagogía, yo entendí pedagogía del negado y después me di cuenta que decías pedagogía del anegado. ¿Puede ser? Del anegado, como el que está inundado. Sí, sí, sí. Ahí está. No solamente de la persona anegada, sino de lo anegado en general, ¿no? De los espacios anegados. Ahí está. Los espacios anegados, que justamente, bueno, trabajando sobre áreas de humedales, son espacios anegados, ¿no? Exacto. Y ahí hay toda una cuestión de lo humano y lo no humano de lo anegado. Por eso me pareció muy novedosa la metáfora. A mí me recordó a
a Freire cuando habla de pedagogía del oprimido, por eso pensé que era del negado y en relación al diálogo, ¿no? Que como tantas veces estamos abiertos a lo extranjero, a lo más lejano, y a lo que tenemos al lado, de repente al junco que está en la costa, al árbol que está en nuestro jardín, pasamos de largo y olvidamos ese diálogo, ese aprendizaje. Bueno, para terminar, yo también asocié como con una resiliencia ecológica, otra palabra que me gustó, que tú prefieres usar, en lugar de alguna otra que ahora no recuerdo, capaz que después me lo recordás ahora cuando termine esto. Y por último, cuando Salgado, el fotógrafo, queda impactado y devastado frente a un mundo arrasado por las guerras, por el totalitarismo, que tú te referías a algo de esto también, por las dictaduras de pronto, él tuvo que volverse a la naturaleza como única manera de poder sanar y reparar. El fotógrafo Salgado, que tiene esta película La sal de la tierra, que sé que algunos de los que estamos acá la hemos visto, y entonces lo que pudo hacer fue volver a la naturaleza, y a partir de allí él se dedicó a sembrar, no eran humedales, pero como este concepto que yo creo que tú decías restauración, porque no me acordaba si dijiste recuperación o restauración ambiental. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lara. La verdad que un lujo toda la lectura, la exégesis que has hecho, la lectura de esta charla. Fue muy grato para mí escucharte. Yo hago, por lo general, hablo de una aproximación ecológica, al trabajo más que ambientalista, ¿no? Es una aproximación ecológica porque entran muchos elementos en juego en lo ecológico. Y después, no sé qué otro tema era el que te había quedado pendiente ahí, que me dijiste recién. Bueno, en fin. Sí, el concepto de recuperación o reparación. Sí, y remediación también, ¿no? Remediación. Obviamente que, bueno, uno hace lo que puede también, no es que todo sea algo como que, bueno, hacemos esto y restauramos y remediamos como si... Uno hace lo que puede, ¿no? Pero lo importante es eso, hacerlo, ¿no? Se habla mucho y se hace poco. Entonces, poner un poco... La teoría a mí me encanta, o sea, la parte teórica está buenísima, pero creo que tenemos también que poner un poco, poner o impulsar a la acción también, ¿no? a la posibilidad de una incidencia transformadora. Mismo la 11ª tesis de Feuerbach, la de Marx, esa que dice que los filósofos han analizado el mundo, pero la discusión es cambiarlo, ¿no? Y también lo podríamos plantear en el mundo del arte, ¿no? Los artistas han analizado mucho el mundo, ¿no? Pero la cuestión es cómo se cambia. Y creo que hay que tomar la forma que uno pueda, no sé, no tiene por qué ser una extensión heroica, sino algo que está en lo cotidiano, que está en lo de todos los días. Porque si vamos a la cuestión, todas las intervenciones que nosotros hemos hecho son bastante sencillas, no son nada espectacular. No va, justamente esta cuestión de lo litoral que mencionaba hoy, justamente no es espectacular, no va a la espectacularidad. Un segundo. Hay un amigo, un teórico de la Universidad de New Halifax de Canadá, que se llama Bruce Barber, que ha desarrollado toda una lectura sobre las acciones ejemplares, ¿no? Lo que es la ejemplaridad. Y habla justamente de estas acciones litorales que tienen ciertas características diferentes de otro tipo de prácticas, estas prácticas comunicacionales
por lo general no son espectaculares, tienen un involucramiento directo, no son distantes, tratan de ser legibles, entendibles, contrariamente a lo que muchas veces se plantea del arte, que tiene que tener cierta distancia séptica con el observador, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión que ha dado mucho texto, ¿no? La cuestión del apartamiento del artista y la cuestión digamos, de la audiencia, artista y audiencia, ¿no? Y hay una discusión muy grande con respecto a eso, ¿no? La distancia del artista y la audiencia. Bueno, buenísimo. No sé si hay algún otro comentario. Yo creo que ha sido, al menos como un primer conocimiento de toda esta serie de iniciativas y acciones y diversos partes de toda esta dinámica que han generado desde Casa Río, desde la plástica en un primer momento. Ha estado buenísima la conversación. Permite, como decía Lara, yo creo que permite también, más allá de la mayor o menor cercanía con los humedales y con lo anegado en sí, permite también pensar formas de hacer, ¿no? Posibilidades de acción y de contacto con eso, ¿no? Con lo humano, con lo no humano, con acciones en territorio, ¿no? Al menos a mí, y creo que esa es un poco la idea con la que hacíamos este encuentro, es eso, que la posibilidad de pensar formas de hacer y formas también de colaborar incluso a distancia, ¿no? Porque también el pensar y el hablar es una forma de empezar a hacer. Así que, nada, por mi parte, al menos que alguien quiera comentar algo, que es más que bienvenida o bienvenido, pero yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Hay alguien que quiere hablar, dice Alicia, pero Alicia es la señora que está al lado. A ver. Estás muteado ahí. ¿Me escuchan ahora? Sí. No, un pequeño comentario, no quería que se terminara la reunión sin despedirme de Alejandro. Que bueno, esta tecnología que para algunos de nosotros es novedosa, permite estos encuentros a distancia. Alejandro, le quiero decir que, no sé si se dio cuenta que tiene una Lara acá en Montevideo. Sí. Usando el charco. Y quiero contarle que las dictaduras que sufrimos en la Cuenca del Plata y en muchas otras, a mí y a mi familia nos unió con La Plata, porque un compañero perseguido acá en Montevideo encontró refugio en La Plata. Y muchos años después tuvimos la oportunidad de visitarlo y compartir con él en la localidad de Citibel. Así que también tenemos un hilo que nos une con La Plata. Qué bien. Voy a hablar nada más que como ciudadano curioso, y decirle a Alejandro que bueno, me gustaron varias cosas. Me gustó lo de la incomodidad, que le encuentro un sinónimo con una expresión moderna que yo no la conocía, que es salir de la zona de confort. Siento que nos sacó de la zona de confort y tomar conciencia de que no caer en la aceptación de que las cosas son así, sino que siempre hay una esperanza de cambiarlas para mejor. Y que hay muchas maneras. Y también encontré otra feliz coincidencia entre la pulsión de escape y el punto de fuga. Nunca supe cómo llegó Santiago a nombrar su proyecto, no le debo decir porque quedó mal, políticamente proyecto, pero bueno, su iniciativa Punto de Fuga, le encontré una similitud conceptual con la pulsión de escape. Yo lo interpreto y me gustaría interpretarlo como salirse de los moldes, salirse de lo que está impuesto y buscar caminos nuevos. Creo que muchos de nosotros caemos en la comodidad de que elegimos un representante cada 5 años o delegamos en alguien y después nos sentamos a esperar que pasen esos 5 años y en general al cabo de esos 5 años terminamos con cierta frustración, con cierta desilusión. Y bueno, creo que encuentros como estos son una invitación a trabajar siempre desde el llano y con esperanza, y no esperar siempre de
los demás. Así que te agradezco la charla y te felicito y te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. No sé tu nombre. Ricardo. Ah, Ricardo, muchas gracias. Sí, la esperanza, pero no la esperanza de esperar, ¿eh? No, la esperanza de trabajar. Uno dice la esperanza, bueno, espero. Esperanza sí, pero para transformar las cosas hay que mover también, hay que hacer un ejercicio. Y ya te digo, pequeñas cositas, no mucho, muy grandes. Tampoco me quiero poner en predicador de esas cosas. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. También reitero y reiteramos desde el equipo, Alejandro, con quien también hablamos antes, que no pudo estar, está en un viaje. Uy, qué lástima, sí. Sí, no pudo, se quedó con pena de no poder estar, pero bueno, también te deja un saludo. Bueno, Ceci, las chicas ahí también que con él también estarán por ahí, te damos las gracias, buenísimo. Que sea una posibilidad de quedar conectados y de pensar nuevas formas de pensamiento y acción conjunta, Claro. transfronteriza. Sí, con mucho gusto. Bueno, sepan que acá tienen un lugar, que Casa Río tiene un espacio de residencia para cuando quieran venir. Yo estoy también siempre a punto de cruzarme, así que, y si no, hagamos una cosa hacia distancia, lo que sea. No? Estaremos atentos a los libros también, en caso de que vengas. No, en algún momento pienso que en estos meses ahora que creo que se puede ya, ¿no? ¿Se puede? Sí, ¿Se puede? aparentemente sí. Así que en cualquier momento me voy a hacer una escapadita. Buenísimo. Bueno, la dejamos por acá, si les parece. Muchísimas gracias. Reitero, creo que no hay mucho más que decir. Hay mucha más información también les invitamos, eso sí, a consultar las páginas, tanto de Casa Río, de Territorio de Colaboración, de A la Plástica antes. Hay mucha información, como pudimos ver. Esto fue un pantallazo para que podamos conocer un poquito. Y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.